La retroalimentación de foros y actividades. Recordemos también que esta retroalimentación de foros y actividades está fundamentada en la guía de orientaciones en ambientes virtuales de aprendizaje en su versión número 4, pero además entonces evidenciamos también que podemos hacer la gestión de esta temática específica en nuestro ambiente virtual territorio. El objetivo que tenemos como equipo de pedagogos es orientar a los instructores de formación complementaria titulada virtual y a distancia sobre las acciones técnico-pedagógicas a efectuar durante el proceso formativo desarrollado en la plataforma institucional territorio. Entonces, como objetivo, básicamente nosotros orientamos diferentes elementos que son acciones específicas y que pueden efectivamente contribuir para que ustedes entonces puedan ejecutar esa formación virtual que es tan importante también en ese proceso de enseñanza-aprendizaje para los aprendices específicamente. En nombre del equipo de la ejecución de la formación, en nombre del equipo pedagogos y en nombre mío, quien les habla, Viviana Camargo, les damos la cordial bienvenida a esta transferencia de hoy martes en la mañana. ¿Qué metodología entonces tenemos para esta mañana? En primer lugar tenemos la instalación y el registro de asistencia. En segundo lugar tenemos la presentación de la temática y como tercer lugar realizaremos entonces la atención a las dudas e inquietudes. En este momento entonces voy a compartir a través del espacio del chat el enlace para que ustedes muy amablemente entonces diligencien esa asistencia. Recordemos que este ejercicio lo vamos a hacer solamente una vez. Se irá compartiendo en la mitad de la transferencia y hacia el finalizar, de pronto para aquellas personas entonces que se conectaron después de la hora de inicio. Recordemos entonces, señores instructores, que solo vamos a diligenciar este formulario una sola vez. Bien, continúo entonces. Y entonces, como les decía, en tercer lugar, tenemos el espacio para atender las dudas y las inquietudes. Estas serán atendidas en ese orden en el que ustedes van levantando la manito. Bien, vamos a iniciar entonces ya con la temática como tal. Recordemos entonces que esta retroalimentación de foros y actividades, estos elementos aquí transmitidos, están enfocados en el fortalecimiento de esos procesos pedagógicos para reafirmar entonces esas formas que nosotros tenemos para hacer retroalimentaciones. Vamos a hacer un recorrido por esos conceptos generales a través de la identificación de espacios que son sujeto de retroalimentación. Además, entonces vamos a propinar y a propiciar unos ejemplos específicos para realizar entonces una redacción pedagógica en relación a este ejercicio de retroalimentación. En esos conceptos entonces vamos a ahondar un poco en lo que es el foro, en lo que es una actividad y ya específicamente las pautas generales que nosotros entonces llevamos a cabo para retroalimentar en estos espacios, tanto de foros como de actividades. Bien, iniciamos entonces con el reconocimiento de esos conceptos. En primer lugar, entonces tenemos el instructor. Haciendo un reconocimiento entonces por aquellas acciones que realiza el instructor en la orientación de un proceso formativo, el cual efectivamente está mediado por las tecnologías, entonces encontramos que el instructor realiza diferentes acciones o actividades para propiciar espacios de colaboración. Entonces aquí nosotros encontramos que los foros, los mensajes, las evidencias y las diferentes actividades y elementos que le disponemos a él en ese ambiente virtual de aprendizaje pues están enfocados en esos espacios de colaboración y sobre todo de interacción que llevan a que el instructor entonces evidentemente pueda realizar ese acompañamiento, esa asesoría, esa explicación y que podamos minimizar ese sentimiento de aislamiento que muchas veces produce la formación virtual. En segundo lugar, entonces tenemos fomentar el desarrollo de la autonomía. Toda vez entonces que nosotros orientamos al aprendiz a fortalecer este aprendizaje autónomo,
a partir del uso de las herramientas que están disponibles para él. Hablamos de herramientas aquí no solo tecnológicas, sino también herramientas metodológicas que compartimos con el aprendiz precisamente para fortalecer esta autonomía frente al proceso formativo. En tercer lugar, entonces, tenemos facilitar el aprendizaje significativo. En ese aprendizaje significativo, entonces, tenemos que a partir de todas esas herramientas pedagógicas que el instructor implementa, entonces buscamos que nuestro aprendiz encuentre un sentido y un significado a lo que efectivamente él aprende. ¿Para qué? Para que él pueda entonces llevarlo a la práctica en esa cotidianidad y también en el mundo productivo, que es finalmente pues el objetivo de estos procesos formativos, ¿no? En cuarto lugar, entonces, para yo poder facilitar ese aprendizaje significativo, debo fomentar permanentemente esa creatividad en mi aprendiz. Diferentes formas de hacer una misma cosa, diferentes ideas, diferentes innovaciones que él puede llevar a cabo para ese proceso formativo. Tenemos como ese enfoque de formación profesional integral el incentivar el desarrollo de valores humanos. Esto es muy importante porque este enfoque transversal también es una parte transversal que se lleva a la par con esa ejecución de los procesos de formación virtual. Es decir, que desde el momento en que yo tengo contacto con mi aprendiz, pues debo ir fortaleciendo esta parte de los valores humanos. ¿A través de qué? De las diferentes orientaciones que yo le brindo a él para la realización de actividades, del acompañamiento que yo realizo, de esos encuentros que yo tengo con él en la atención sincrónica y en esas conferencias web. A partir también de ese enfoque de integralidad, nosotros tenemos que desarrollar esas habilidades comunicativas. ¿De qué forma nuestro aprendiz entonces se va a comunicar no solamente con nosotros, sino también con sus compañeros? ¿De qué forma entonces él está interactuando, por ejemplo, en un foro específicamente? ¿De qué forma él está manifestando que no está de acuerdo con una postura en un foro temático, por ejemplo? ¿De qué forma él puede realizar críticas constructivas también a sus compañeros? Y en este sentido, él desarrolla esas habilidades comunicativas. En séptimo lugar, y es muy importante, relacionarse de forma cercana y afectuosa con los aprendices. ¿A través de qué? De ese fortalecimiento de la empatía al momento de comunicarnos con ellos. Sobre todo en este tema de retroalimentación, donde si bien es cierto se evalúa, pero vamos a tratar de ser empáticos manteniendo ese propósito de identificar oportunidades de mejora frente a esas evidencias y por tanto frente al proceso formativo. Yo me voy a poner en los zapatos del aprendiz y en ese sentido puedo establecer esa relación cercana con él. Y en el octavo lugar, entonces tenemos promover mediante procesos de evaluación habilidades metacognitivas. Aquí vemos que este punto está orientado a que el aprendiz vaya a ser un poco más consciente de aquellas habilidades que él mismo tiene para apropiarse de su conocimiento y estructurar de mejor manera el mismo a partir de las oportunidades de mejora que yo como instructor le estoy presentando entonces. Continuando entonces y teniendo claro las diferentes acciones que lleva a cabo entonces el instructor de manera muy general en estos procesos y sobre todo enfocándolo en el aspecto de la retroalimentación, entonces traemos aquí el concepto del foro. ¿Qué es el foro? Es un espacio o escenario de comunicación donde se propicia el debate, la concertación y el consenso de ideas sobre una temática o discusión en particular. Si trasladamos este concepto de foro a la herramienta como tal que tenemos disponible en el LMS, identificamos que efectivamente el foro que nos permite la comunicación asincrónica, es decir, que nuestros aprendices pueden realizar sus participaciones en diferentes momentos y esto no implica que tengan que estar conectados al mismo tiempo con el instructor. En el foro el aprendiz puede argumentar, exponer su posición frente a un planteamiento temático de manera escrita
Y esto significa que el foro se va a ir construyendo como una oportunidad para que nuestros aprendices entonces fortalezcan esas habilidades para la comunicación escrita y también, muy importante, para la argumentación. Asimismo, en el foro, por ejemplo, yo tengo un espacio. ¿Para qué? Para fomentar el respeto por la posición del otro, el respeto por ese pensar y sentir del compañero que también interactúa en este mismo espacio. Mientras esto sucede, entonces nosotros como instructores estamos atentos a retroalimentar y a encauzar la participación de los aprendices, de hilar las ideas, de tal forma entonces que no se pierda el propósito como tal de este espacio. Continuamos con el concepto de actividad. Los resultados de aprendizaje son construcciones explícitas, puntuales y afirmativas de aquello que se espera que los estudiantes puedan hacer, saber o demostrar al final de un proceso de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que estas actividades se refieren a lo que nuestros aprendices van a evidenciar como apropiación del conocimiento y efectivamente estas también son sujeto de evaluación para avanzar entonces en esa construcción de conocimiento. En este orden de ideas entonces llegamos al concepto principal, digámoslo así, de esta transferencia y es la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Es la acción mediante la cual el instructor proporcionará al aprendiz información enfocada a mejorar un producto, su desempeño o proceso académico, y a diferencia de otorgar solo una calificación, la cual por sí sola no ayuda a mejorar el aprendizaje, pues tiene diferentes elementos que van a acompañar entonces esa calificación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ir mucho más allá de otorgar una simple nota, de otorgar un simple juicio evaluativo, que enfocamos entonces también en resaltar los aspectos positivos, las oportunidades de mejora, eh, cómo va a mejorar nuestro aprendiz para consolidar ese aprendizaje y aportar entonces al logro de los resultados durante el proceso formativo. En este sentido, entonces tenemos en cuenta que además de todos estos aspectos, nosotros debemos enfocar a esa retroalimentación a que sea una retroalimentación positiva. ¿Qué es la retroalimentación positiva? Entonces, vemos que tiene el potencial de apoyar el rendimiento académico, de promover la motivación, la autorregulación y la autoeficacia, permitiendo a los aprendices acortar la brecha entre el desempeño actual y el desempeño deseado. Es decir, yo le digo al aprendiz muy bien, en concreto y con claridad, qué es lo que ha logrado, qué le hace falta para llegar a aquello que espero que logre en el proceso formativo. Esta retroalimentación positiva entonces tiene tres características importantes. La primera entonces es la personalización. Tengamos en cuenta que cada aprendiz piensa distinto, hace las cosas diferente, cada uno conserva un estilo particular para realizar las actividades. eh, por tanto, entonces nosotros debemos personalizar lo que le decimos con respecto a una evidencia específica. Aquí vamos a tener en cuenta que cada aprendiz es único, que tiene un estilo propio de realización de evidencias, de presentarlas, de enviarlas. El mismo tiene una rutina específica de aprendizaje. En segundo lugar, entonces tenemos la descripción. Esta característica es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener claridad en esa descripción de lo que esperamos que realice el aprendiz en una evidencia específica. Aquí vamos a indicarle concretamente si lo logró o qué le hace falta para llegar allí. Hay que ser muy descriptivos, muy claros en eso que yo le estoy diciendo al aprendiz, en esa retroalimentación. Y la tercera característica entonces es la frecuencia. Muy importante, ¿por qué? Porque aquí consideramos unos tiempos adecuados
que le permiten al aprendiz mantenerse en esa ruta de aprendizaje, las retroalimentaciones, las correcciones, los ajustes, el mejoramiento continuo en su proceso. La frecuencia permite que mantengamos esa cotidianidad de aprendizaje que tienen entonces nuestros estudiantes. No es lógico, por ejemplo, que mi aprendiz envíe una evaluación y yo de pronto le retroalimente en 15 días. ¿Por qué? Porque efectivamente en 15 días él ya se ha ocupado de otras tareas, de otras evidencias, de participar en otros foros, tal vez si tiene otros procesos alternos al SENA, él va a perder esa rutina académica como tal y entonces ya la retroalimentación no se va a tornar ni efectiva ni positiva. Bien, tenemos entonces 4 claves o 4 aspectos principales para cumplir con esa retroalimentación positiva. En primer lugar, entonces nosotros vamos a comenzar, muy importante, con un argumento positivo. Ah, es que mi aprendiz envió toda la actividad mal. Yo no le rescato nada de esa actividad. No. Evidentemente, por ejemplo, podemos rescatarle al aprendiz que así no haya cumplido con lo que se le pidió, él envió la actividad a tiempo. Por ejemplo, fue puntual en esa actividad. Yo le puedo rescatar eso. Resulta que el aprendiz sí no cumplió con el objetivo, pero el aprendiz tiene una excelente presentación de esa evidencia, es decir, lo que yo le pedí lo hizo de manera organizada, tiene una buena redacción, tiene una buena ortografía, aplicó de pronto las normas de estilo, las normas de referencias, por ejemplo, entonces eso se lo puedo rescatar. Resulta que sí, puede que no haya cumplido el objetivo, pero mi aprendiz fue muy creativo en presentar esa evidencia. El contenido no está muy bien, tiene que mejorarlo, pero esa creatividad que él tuvo a presentarme esa evidencia o esa actividad específicamente, yo aquí también la puedo rescatar. En segundo lugar, nos vamos a enfocar en el producto. ¿Qué era lo que yo le estaba pidiendo al aprendiz? Específicamente, yo no le voy a hablar de la actividad pasada, no le voy a hablar de la primera actividad, no le voy a hablar del foro, es decir, en esa retroalimentación yo no le voy a poner otra vez mal como la actividad pasada. Yo no supo argumentar como en el foro pasado. No, yo me voy a enfocar específicamente en ese producto que yo le estoy pidiendo en ese momento. Y en tercer lugar, enfocarme en ese producto implica que yo le puedo ofrecer ejemplos, yo le puedo ofrecer pautas para que él siga y pueda lograr alcanzar el resultado de aprendizaje efectivamente aplicando esas opciones de mejora que yo le estoy orientando. Y por último, entonces, esto me lleva a fomentar la mejora. Siempre yo le voy a escribir al aprendiz indicándole que estos son acciones de mejora. Yo no voy a hacer que el aprendiz sienta que yo le estoy corrigiendo absolutamente todo, sino que yo lo que voy a enfocar es esa retroalimentación para que mi aprendiz entonces perciba que esto hace parte de un proceso de mejora continua. Bien. Continúo entonces en ese sentido con la retroalimentación efectiva. Hasta aquí, señores instructores, quisiera que ustedes, por favor, muy amablemente me confirmaran si vamos bien, si vamos escuchando bien hasta el momento y si vamos bien con la presentación. Muy bien, instructor William, instructor Germán, instructor Eusebio. Muy bien, muchas gracias por su participación. Bien, continúo con la retroalimentación efectiva. Aquí entonces vamos a tener en cuenta que vamos a ser efectivos en esa comunicación con el aprendiz. Pero esta comunicación que establecemos en la retroalimentación es una comunicación con énfasis mucho más pedagógico. En este sentido, entonces, tenemos en primer lugar que para que esa retroalimentación sea totalmente efectiva, yo voy a identificar al receptor. ¿Quién es el receptor? El aprendiz. Se recomienda que el instructor se refiera por el nombre al aprendiz, dejando claridad a quién se dirige. Los comentarios al aire o los comentarios generales pierden recepción ya que no generan esa identificación en los receptores. Entonces es muy importante, por ejemplo, que yo pueda iniciar una retroalimentación, por ejemplo, buenos días, Carlos, cordial saludo, Mario, identificando como tal el nombre de mi aprendiz. En segundo lugar,
definir previamente lo que se espera lograr. Es fundamental al momento de realizar la retroalimentación el punto hacia el cual desea el instructor llevar a sus aprendices. Por lo tanto, entonces, en esta parte yo voy a definir cuáles son las orientaciones específicas para que él realice la actividad. ¿Qué es lo que se espera del aprendiz cuando está realizando entonces esa actividad? En ese sentido, yo voy a orientar la retroalimentación y adaptarla hacia el éxito. Ya definido qué es lo que espero que el aprendiz logre, entonces esta retroalimentación deberá apuntar a esa línea de éxito, a esa consecución de logros, a esa guía del proceso de aprendizaje como tal. Aquí es importante que el instructor considere las diferencias entre los aprendices, distinguiendo el trabajo de cada uno, dando un acompañamiento que le permita mejorar su desempeño de acuerdo también a sus características. Por ello, los comentarios brindados a los aprendices incluirán esa retroalimentación personal y vamos a evitar hacer uso de plantillas o comentarios iguales para la retroalimentación de las evidencias. En cuarto lugar, entonces vamos a hacerlo con prontitud y era lo que les decía de la frecuencia. Es importante que esa retroalimentación no se posponga en el tiempo, que sea práctica, que sea correctiva y que sea coherente también en cuanto al tiempo de ejecución. La retroalimentación será eficaz y oportuna de esta forma. El aprendiz podrá aplicar las mejoras que le permitan obtener el logro deseado. La idea es que podamos cumplir con los tiempos que nos establece la guía de orientaciones, efectivamente para que mi aprendiz conserve esa rutina académica que les mencioné entonces anteriormente. En quinto lugar, dedicarle tiempo a la mejora continua y hacerlo, dedicarle tiempo a la mejora y hacerlo continuamente. Esta práctica de la retroalimentación, entonces ya lo vamos a convertir en un elemento habitual de nuestro quehacer como instructores. De esta manera, entonces nosotros ya también conservamos esa rutina de retroalimentación y ya sabemos que en cada actividad, en cada evidencia, vamos a rescatar aspectos positivos, a enfocarnos en el producto, a ofrecer ejemplos y en este sentido, entonces nosotros efectivamente ya establecemos esa rutina de retroalimentación. En sexto lugar, entonces, realizarlo de forma simple y hacerlo comprensible. Muy importante, ¿por qué? Porque aquí vamos a emplear un lenguaje apropiado para el aprendiz. No nos vamos a complicar de manera innecesaria. ¿Qué quiere decir? Que esa retroalimentación va a ser descriptiva, que se va a ubicar en una tarea específica, en acciones concretas, y no solamente comentarios solamente o exclusivamente evaluativos. Vamos a ser aquí muy concretos, vamos a utilizar un lenguaje claro, pero además de un lenguaje claro es ubicarnos en los zapatos del aprendiz. Si alguien me estuviera retroalimentando a mí, yo lo entendería y en ese sentido mi lenguaje y mi comunicación debe ser clara para él. Y por último, muy importante, vamos a hacer una revisión sobre esa retroalimentación y sobre todo que se haya comprendido por parte del aprendiz. ¿De qué manera lo vamos a hacer? En primer lugar, cuando yo escribo una retroalimentación, pues hago un repaso de esta, es decir, una relectura de esta. Pero en segundo lugar, como tenemos diferentes espacios de encuentro, por ejemplo, las atenciones sincrónicas y las conferencias web, allí en estos espacios yo puedo hacer como una revisión o preguntarle directamente al aprendiz si ya evidenció mi retroalimentación, si ya la leyó, si ya la apropió y si tiene de pronto alguna duda en cuanto a lo que yo le escribí allí o lo que yo le retroalimenté específicamente. Bien, vamos entonces a revisar las pautas específicas que tenemos para hacer la retroalimentación de los foros. Bien, técnicamente, entonces, ¿cómo se hace esta retroalimentación en la plataforma? En primer lugar, recordemos que en el espacio izquierdo, en el área lateral izquierda de la plataforma, nosotros tenemos el bloque de herramientas. Desde allí tenemos un espacio específico y exclusivo para los foros
Y cuando le damos clic allí, nosotros vamos a encontrar los foros que hemos propuesto para nuestro proceso formativo. Allí, ¿de qué manera podemos ver las participaciones de nuestros aprendices? A través del espacio respuestas que se ubica debajo del título del foro, vamos a dar clic allí y allí me va a desplegar las participaciones de mis aprendices. ¿De qué manera entonces yo lo voy a retroalimentar? Recordemos que debajo de cada participación, la plataforma me va a mostrar un cajoncito donde yo puedo entonces hacer la respuesta a la retroalimentación de ese foro. Desde allí yo puedo activar texto enriquecido, por ejemplo, para poder poner enlaces, hipervínculos que puedan apoyar esa retroalimentación. Y por último, entonces muy importante que yo le dé clic en el botón comentar. ¿Para qué? Para que él pueda evidenciar ese comentario específico que yo le acabé de realizar. Recordemos que cuando escogemos, seleccionamos, planteamos foros temáticos y estos son calificables, entonces este foro, debe estar asociado a una ponderación. ¿Para qué? Para que el aprendiz pueda evidenciar esa calificación también desde el centro de calificaciones. Allí mismo, cuando yo doy clic en respuestas, en la parte inferior se me va a desplegar las opciones para yo poder asociar ese foro a una ponderación específica, así como lo estamos viendo entonces en pantalla. Efectivamente, desde allí entonces se me va a evidenciar el listado de participantes, la casilla de calificación y el botón para enviar esa calificación directamente al centro de calificaciones. Bien, en cuanto a los foros, entonces recordemos que en nuestros procesos formativos nosotros tenemos tres tipos de foros: un foro social, los foros temáticos y el foro de dudas e inquietudes. En cuanto al foro social, en el foro social, entonces nosotros buscamos generar un ambiente de confianza para que todos puedan conocerse. Desde allí podemos fortalecer o crear lazos de amistad y compañerismo. El foro social es un espacio destinado para conocerse entre los participantes del programa en aspectos humanos y profesionales. Desde este foro social nosotros podemos incentivar los procesos comunicativos y asertivos de la integralidad de la persona, y recordemos que el foro social no tiene calificación no tiene valoración en el centro de calificaciones. Recordemos también que es muy importante entonces acudir a la guía de orientaciones, porque allí entonces nos especifican claramente desde cuándo va a estar disponible este foro social, tanto en formación complementaria como en formación titulada. El foro temático. El foro temático es un espacio generado que permite la discusión y la construcción de conocimiento en relación a algún tema de interés planteado, con enfoques motivacionales, argumentativos, de construcción colectiva de conocimiento, entre otros. Cuando disponemos un foro temático, los foros temáticos son calificables y por tanto entonces van a tener obviamente un espacio allí en esas ponderaciones del centro de calificaciones. Y tenemos entonces el foro de dudas e inquietudes. Este es un espacio destinado para resolver las inquietudes que se presentan en el manejo de las herramientas o actividades a desarrollar. No es para recepción de evidencias ni es para tratar temas diferentes a esas dudas, a esas inquietudes. Por tanto, el foro de dudas e inquietudes no tiene valor en el centro de calificaciones. Y tanto en complementaria como en virtual, en titulada y en complementaria, perdón, entonces este foro va a estar disponible desde el inicio hasta el final de la formación. Sobre todo en este foro de dudas e inquietudes, en los otros también, pero digamos que este foro de dudas e inquietudes debe funcionar como un relojito, y esas retroalimentaciones que establecemos allí no van a ser grupales, van a ser muy puntuales y muy claras para que nuestro aprendiz tenga claridad sobre la pregunta que está manifestando allí. Bien, ¿qué orientaciones generales entonces tenemos para los foros? En primer lugar, por ejemplo, en los foros temáticos nosotros debemos hacer una planeación. ¿Esa planeación qué significa? Que es una contextualización clara del tema que vamos a establecer y de los objetivos que va a tener este espacio.
Es decir, además, que este tema que yo voy a proponer allí, pues obviamente debe estar relacionado con el proceso formativo y con el logro de los resultados de aprendizaje. Voy a establecer claramente las reglas de participación, el lenguaje que ellos deben usar, precisamente para evitar de pronto que se caiga en argumentos inapropiados o en participaciones inapropiadas. Vamos a hacer un seguimiento diario a los foros, es decir, todos los días estaremos revisando quién ha participado y de qué manera entonces vamos a responder. Para los foros temáticos y el foro de dudas e inquietudes, como les mencionaba, la respuesta no se va a dar de forma grupal. Y aquí también en los foros nosotros vamos a personalizar esas respuestas que damos a los aprendices. La retroalimentación de los foros, tanto en formación complementaria como en formación titulada, se va a realizar en un plazo máximo de 24 horas en días hábiles. Y eso me garantiza que yo pueda realizar ese seguimiento diario a este espacio del foro. Ya el registro de los juicios evaluativos, entonces es diferente. Yo puedo en complementaria registrar ese juicio evaluativo hasta en 48 horas en días hábiles y para el caso de titulada hasta en 72 horas en días hábiles. Esto no quiere decir que yo no pueda registrar mi calificación en esas 24 horas. Es decir, para el juicio evaluativo damos un tiempo de pronto un poquito más largo, pero para la retroalimentación sí deben ser esas 24 horas en días hábiles. Si usted como instructor quiso retroalimentar a su aprendiz en esas 24 horas y inmediatamente asignar ese juicio evaluativo, está bien, no hay ningún problema. Bien, continuamos entonces identificando diferentes formas de diálogos que se me pueden presentar en los foros. Es muy importante tener en cuenta las formas de diálogos que se pueden presentar porque en esa medida entonces nosotros podemos también destinar la retroalimentación específica y de esa manera podemos dinamizar la interacción que se genera. Entonces tenemos los diálogos sociales, los diálogos pragmáticos y los diálogos argumentativos. En los foros temáticos, más que todo vamos a evidenciar diálogos pragmáticos y diálogos argumentativos y ya en el foro social entonces evidenciamos ya esos diálogos sociales como tal. En los diálogos pragmáticos, nosotros vemos que este tiene que ver con la reflexión de lo que piensa y argumenta el otro frente al hecho donde hemos expuesto una opinión o un punto de vista. Aquí podemos evidenciar la construcción de diferentes miradas de forma colectiva o de forma individual. Es un diálogo específicamente donde se va a una participación partiendo desde una discusión, esperando diferentes aportes, pero que estos construyan entonces un significado específico, aportando diferentes miradas, diferentes enfoques, diferentes perspectivas, y desde allí también podemos evidenciar una construcción colectiva del conocimiento. La idea entonces también de estos diálogos es fortalecer el respeto por la opinión del otro. Y aquí podemos identificar si mi aprendiz no está de acuerdo con el compañero, en qué lenguaje entonces se está refiriendo a él, en qué términos lo está haciendo y desde qué argumentos se está defendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los mediadores en estos diálogos académicos y por tanto vamos a encauzar, a llamar al respeto, a plantear pautas claras sobre la forma en la que mi aprendiz va a manifestar que está en desacuerdo. Ya como tal, los diálogos argumentativos entonces son de gran interés para los procesos formativos porque aquí entonces fortalecemos las competencias argumentativas, interpretativas y propositivas de nuestro aprendiz. ¿Listo? Aquí entonces esta parte argumentativa, mi aprendiz manifiesta esa defensa de una posición personal, pero no es solamente defenderla, sino a través de qué argumentos él lo está realizando específicamente. Bien. En cuanto a la conclusión de los foros, ¿qué es la conclusión? Es la síntesis de todo aquello que se trabajó en el foro. Yo en la conclusión planteo aspectos importantes que están articulados también con el objetivo del espacio como tal y también de lo que se esperaba construir en este espacio. Las conclusiones deben ser contundentes, claras y reunir los elementos
más importantes que se establecieron allí. El instructor va a publicar esa conclusión del foro como una nueva respuesta. No es un comentario a un aprendiz específicamente, sino que debe ser una respuesta adicional. Esta acción de conclusión se debe realizar en cada uno de los foros temáticos desarrollados durante el programa de formación, también conforme a las fechas establecidas en el cronograma. Como les decía, la conclusión debe sintetizar aspectos concretos en los temas que hayan surgido en el debate que hemos propuesto allí. ¿Qué pautas específicas vamos a tener en cuenta para realizar esa retroalimentación de los foros? Entonces, esos comentarios, esas respuestas y esas retroalimentaciones deben permitir que fluya el debate, el intercambio de ideas, las opiniones entre los aprendices. Vamos a fomentar la escucha y la comprensión de las distintas voces que discurren en el foro. Esa escucha está entre comillas, ¿por qué? Porque es como ese respeto, esa tolerancia hacia las distintas opiniones de los aprendices. Vamos a moderar el flujo de contribuciones personales cuando los comentarios se aparten del tema del debate, es decir, cuando estén de pronto desviándose y ya tomando un tema diferente, allí yo voy a ejercer esta acción. Intervenir cuando los aportes generen conflictos cognitivos o posturas no adecuadas para encauzar o reencauzar ese debate. Y a propiciar una síntesis o resumen de los aportes realizados por el aprendiz, que efectivamente entonces es la conclusión del foro. El instructor dinamizará, apoyará, moderará y orientará los aportes de los aprendices. Bien, antes de continuar entonces con las actividades, quisiera que ustedes, por favor, me comentaran me manifestaran a través de las diferentes reacciones cómo vamos hasta el momento. Muy bien, instructora Aide, ¿me están escuchando? Muy bien. Bien, continúo entonces con las actividades. Técnicamente, entonces, ¿cómo realizamos esa retroalimentación de las actividades? Entonces, recordemos también que desde el bloque lateral izquierdo, en esas herramientas, nosotros tenemos un espacio específico para las evidencias. Entonces, cuando nosotros damos clic allí, vamos a encontrar el listado de evidencias que tenemos dispuesto en el proceso formativo y de qué manera entonces vamos a retroalimentarlas. Cuando nosotros evidenciamos ya una evidencia de cada uno de los aprendices y el aprendiz ya ha enviado un archivo, ya ha participado allí, yo le voy a dar clic en ver detalle. Cuando yo le doy a dar clic en ver detalle, entonces puedo escribir ese comentario. Desde allí también puedo activar el texto enriquecido para ofrecerle diferentes elementos, herramientas, enlaces para poder apoyar mi comentario. Bien, cuando yo registro ese comentario, esa participación, entonces le voy a dar clic en publicar. ¿Listo? Allí mismo, al frente del nombre de mi aprendiz, entonces yo le voy a escribir la calificación, le voy a activar la casillita, el chulito en esa casillita, y por último, en la parte superior, yo le voy a dar clic en el botón calificar evidencia. De esta manera, entonces yo puedo evidenciar esa retroalimentación y enviar esa calificación al aprendiz para que también la pueda evidenciar desde el centro de calificaciones. En esas actividades, entonces, y en esas evidencias, nosotros también vamos a realizar esa retroalimentación asertiva. ¿Qué es la retroalimentación asertiva? Es aquella que le aporte al estudiante información específica, detallada, individualizada, en tiempo, enfocada a un nuevo aprendizaje, detectando áreas de oportunidad en las que puede mejorar. Además, una buena retroalimentación
reduce la distancia entre lo que comprendió el estudiante y lo que debió haber comprendido. Entonces, esa retroalimentación asertiva es fundamental para que mi aprendiz entonces identifique cómo va en ese proceso de aprendizaje, cómo lo está haciendo y cómo es la continuidad también en esas evidencias. Vamos entonces, señores instructores, a hacer una reflexión pedagógica. Yo entonces les voy a mostrar unas retroalimentaciones que hemos traído como ejemplo y ustedes me pueden levantar la manito y me van a indicar si la retroalimentación está bien realizada. Si no está bien realizada, entonces de qué manera lo realizaríamos nosotros. Bien, entonces tenemos la primera, ¿cierto? Hemos dicho acá, hemos establecido unos conceptos de retroalimentación positiva y asertiva. Entonces vamos a mencionar si está bien, si está mal. Ustedes me van levantando la manito y yo les voy dando la palabra. Tenemos la primera. En todo tu taller siempre utilizaste el término X de forma incorrecta. Me informan si a ustedes les parece si está bien, si está mal esta retroalimentación y cómo lo haríamos entonces. ¿Alguien por acá quiere participar? Muy bien. Instructora Carla. Instructora Carla tiene la palabra. Buenos días, gracias. Yo pienso que la retroalimentación no está de la forma correcta. Se debe hacer, pues, ahí dice, en todo tu taller siempre utilizaste el término X de forma incorrecta. Se debe hacer un comentario o una retroalimentación de forma positiva, pero haciéndole caer en el error, ¿sí? Sí, señor. Ya, pues, se podría, pienso yo, que dependiendo pues del tema, ¿no? Y no colocar en todo. Pues yo personalmente cuando no hacen la evidencia que la evidencia no corresponde a la guía, pues yo sí les coloco muy puntual. Por favor, revisen la evidencia porque no corresponde a la guía de la actividad número 1 para poder pues cambiar su calificación. Cuando están pues correctas, retroalimento haciendo como una conclusión del tema de la actividad, como para confirmar que el término o la evidencia está bien. Muy bien, instructora Carla. Muchas gracias por su intervención. Entonces, aquí tenemos que efectivamente es un comentario incorrecto. Aquí yo le estoy diciendo al aprendiz que tiene algo mal, pero yo no le estoy indicando de qué manera lo puede corregir, no le estoy ofreciendo un ejemplo. Yo no le estoy justificando por qué lo está aplicando entonces de manera incorrecta. Seguimos con el siguiente comentario. Hiciste un excelente trabajo en el ensayo, sigue así. Me confirman de pronto si alguien quiere participar, si está bien, si está mal y de qué forma lo realizarían. Pueden levantar la manito en este momento. Bien. ¿Alguien por ahí quisiera participar? Bueno, estamos callados en esta mañana de hoy. Bueno, entonces, bueno, instructor Juan Carlos tiene permiso para activar su micrófono. Pues me parece que es muy genérico y que de alguna forma no le está aportando mayor cosa o mayores elementos al aprendiz. Entonces me parece que es un poco genérico en cuanto al comentario. Es un comentario positivo, pero me parece que se puede complementar un poco más. Claro, efectivamente. Entonces, es un comentario positivo lo que anunciaba entonces la instructora Carla también. Aparte entonces de tener una evidencia muy bien realizada, completa, entonces nosotros podemos realizar una conclusión, podemos entonces reafirmar eso que él nos planteó entonces en esa actividad. Muy bien, instructor Juan Carlos, muchas gracias. Continúo. No estoy satisfecho con el nivel de investigación dedicado a la evidencia. Le propongo que me la vuelva a enviar. ¿Alguien tiene alguna opinión respecto a este? Muy bien, instructora Carla. Instructora Carla puede activar su micrófono. Sí, muy buenos días para todos. Bueno, pues es un comentario totalmente negativo, ¿no? En ningún momento está resaltando por lo menos el envío de la actividad a tiempo, que si no hay
pues que resaltar, hay que buscar algo positivo. Este mensaje me parece muy desmotivante. Además que es como personal, yo no puedo decirle, yo no estoy satisfecho con su actividad, y si lo digo, tengo que decir por qué no estoy satisfecho, en qué falló, y lo importante es primero iniciar con algo positivo, luego ya indicar cuáles fueron las fallas exactamente, el por qué no cumplió con la evidencia, y también me parece que es importante siempre, como ustedes lo mencionaron, decir el nombre de la persona, ¿no? Para que se vea más, pues más personal, no como tan general. Muy bien, instructora Carla, muchas gracias. Efectivamente, nosotros no le podemos entonces evidenciar al aprendiz en esa retroalimentación algo totalmente personal. Aquí le estamos diciendo, no estoy satisfecho, y no es que me satisfaga o no esa evidencia, sino que él está en un proceso de aprendizaje y debe entonces realizar esas evidencias apuntando al logro de unos resultados de aprendizaje. Efectivamente, nosotros no vamos como a apuntar a que si me gusta o no me gusta a mí como instructor, sino que cumpla o no cumpla con lo que se planteó en las orientaciones de esa actividad. Muy bien, instructora, muchas gracias. Siguiente comentario, te esforzaste, vas bien, pero estoy segura de que puedes mejorar un poco más. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre este? Bien, este esfuerzo que estamos valorando aquí es muy importante entonces evitarlo en esas retroalimentaciones. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es muy subjetivo, o sea, para mí yo puedo realizar un esfuerzo haciendo una actividad específica, pero mi aprendiz pudo haber hecho una evidencia y el esfuerzo no va a ser igual para él. Entonces, efectivamente, yo le estoy diciendo aquí también que puede mejorar un poco más, pero la idea es que yo le indique de qué manera va a mejorar, qué es lo que tiene que mejorar, y le puedo entonces ofrecer los ejemplos que hemos mencionado. Siguiente comentario. Felicitaciones, excelente, cumplió con la actividad propuesta, entregó en la fecha establecida y con lo solicitado. Es muy similar a lo que hemos hablado en los comentarios anteriores, y en ese sentido, sí, yo lo puedo felicitar, voy a personalizarlo, inicio con el nombre del aprendiz, pero le voy a resaltar aquello de pronto que fue más evidente o fue más positivo en esa evidencia para complementar esta felicitación que le estoy registrando allí. Sexto comentario. Por favor, vuelva a entregar el ejercicio porque encuentro algunos parecidos con un trabajo subido en una página de internet que le anexo. No olvide que usted debe realizar solito sus evidencias. ¿Alguien tiene algún comentario acá o quisiera participar sobre este? Bien, aquí entonces en este comentario, señores instructores, tenemos un caso de plagio, ¿no es cierto? De copia de textos de Internet. En ese sentido, entonces, pues evidentemente yo le puedo anexar, le puedo indicar de qué página entonces él extrajo esa información, pero además de eso, entonces, yo no le voy a recordar que él haga solito eso, sino que yo le puedo indicar de qué manera puede referenciar su texto, de qué manera puede citar las partes específicas que le sirven para su evidencia. Instructor Germán, ¿puede reactivar su micrófono? Viviana y compañeros, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, instructor. Gracias por el espacio. Viviana, no, sencillamente que me hizo usted recordar que en el curso pasado en el que cerré de lectura crítica, pues es de bolsas corporativas. Entonces, en ese espacio también se presta mucho para que entre los compañeros uno solo haga el trabajo y todos los demás lo copien y lo peguen. En algunas ocasiones, y son muy pocas, algunos aprendices al menos le cambian el color, el tipo de letra o alguna cosa, pero hay otros que sí copian y pegan. Entonces, prácticamente hay que hacer un llamado de atención parecido o igual en ciertos apartes del texto, recordándole a todos que
No sé cuál de todos los aprendices hizo el documento original y que los demás lo copiaron. Entonces, en ese caso, a veces lo ponen a uno en aprietos porque es un caudal de información igualita, calcada y copiada y pegada. Entonces, a veces uno como instructor también le toca tomar decisiones y, por favor, disculpe el vocabulario, el pinochazo. Si acertó uno en la persona que fue el que hizo el documento original, los demás son copias, ¿sí? Porque en el orden como aparecen en la presentación de la plataforma, prácticamente ahí le dice a uno cuál fue el primer aprendiz que hizo la tarea. Los demás la copiaron, entonces en ese caso sí toca hacer algunos correctivos y llamarle la atención a los aprendices. Claro que sí, sí, señor. Efectivamente, como instructores vamos a dar también esas pautas específicas. ¿Para qué? Para que evitemos este tipo de inconvenientes. Muy bien, instructor Germán. Gracias, Vidal. Instructora Claudia, ¿puede activar su micrófono? Buenos días, gracias, tutora. Le hago una pregunta. ¿Cómo están manejando? Yo estoy ahora nueva y estoy entrenándome en esta plataforma que no me ha tocado. Estaba terminando la licenciatura de inglés. ¿Cómo se está manejando el caso de inglés? Porque inglés antes los muchachos copiaban todo y pues inglés es otro idioma. Entonces se copiaban de internet. ¿Cómo lo están? O sea, ¿qué sugieren? ¿Se dice plagio o ya no menciona la palabra plagio? Porque en inglés es plagio completo. ¿Cómo manejan eso? Gracias. Instructora Claudia, si quiere, estamos en esta parte de retroalimentaciones. Entonces, espéreme un segundo en el espacio de dudas. Con mucho gusto ya atendemos las dudas. ¿Le parece? No me baje la manito. Claro, lo que pasa es que yo lo decía porque como tengo que ponerle ahí un comentario, quería saber qué comentario lo estamos, o sea, puedo poner, eso es un plagio tomado de la página de tal y tal, o esa es la parte que quiero saber cómo lo harían en ese momento. Ah, ok, sí señora. Efectivamente, digamos, cuando es el caso de copia, de plagio, usted igual puede hacer esa personalización. Obviamente es importante iniciar con el nombre del aprendiz. Si esa actividad tiene algo positivo, usted lo puede evidenciar allí y ella como siguiente parte, entonces usted le va a indicar que efectivamente esta actividad es una copia de tal página, de tal enlace y que le sugiere entonces diferentes ejemplos para que él realice su actividad de manera propia. Y obviamente entonces también, por ejemplo, le podemos sugerir un documento para que él pueda aprender a referenciar o a citar. Claro, gracias, aunque en inglés eso ya no puede hacer. Las respuestas son ejercicios y son las respuestas. Y uno generalmente las reconoce porque copia las respuestas malas de otro aprendiz. Entonces, allí no hay, si me hago entender, no hay o eso, no, el inglés es como la matemática. Ese es el asunto, es muy exacto. Gracias de todas maneras. Bien, instructora, que esté muy bien. Bien, siguiente comentario, entonces tenemos buen foro, no olvide comentarle a sus compañeros y seguir participando en el debate. Entonces, nuevamente aquí tenemos la importancia de retroalimentar de una manera efectiva, positiva, asertiva. Recordemos que es importante indicar el nombre, el argumento, cuál es la evidencia que debía presentar, cuáles eran las orientaciones, qué oportunidades de mejora le brindo yo allí, qué acciones debe seguir, le puedo sugerir material complementario, le puedo además entonces hacer un comentario positivo iniciando con este para posteriormente entonces indicarle las acciones de mejora. Estos ejemplos que hemos evidenciado acá entonces en esta actividad son simplemente ejemplos, fragmentos de unas retroalimentaciones específicas. No es de manera general, no es que se hagan así en todos los casos, sino que era simplemente entonces para hacer esa reflexión pedagógica que es tan importante. Por último, entonces, nosotros vamos a cuestionarnos específicamente sobre la manera en la que nosotros estamos haciendo esa retroalimentación. En ese sentido, nos vamos a interrogar sobre los siguientes aspectos. ¿Ofreció comentarios que le ayudaría si fuera usted el aprendiz? Empatía, ponerme en los zapatos de él. ¿Proporcionó ejemplos específicos? ¿Sus comentarios fueron constructivos, concretos y concisos? ¿El lenguaje empleado fue apropiado y comprensible?
se enfocó solo en lo solicitado o en los criterios de evaluación. Incluyó preguntas motivadoras y argumentos orientadores hacia la autorreflexión. Entonces, cada vez que nosotros hacemos este ejercicio de retroalimentación, evidentemente entonces vamos a indicar esta reflexión pedagógica que es tan importante. Bien, señores instructores, hasta aquí entonces hemos llegado con esta temática sobre retroalimentación de foros y evidencias. Recordemos entonces que además de esto, todas nuestras acciones estarán basadas en esa guía de orientaciones en ambientes virtuales de aprendizaje, la cual nosotros tenemos en la plataforma Compromiso, donde ustedes pueden ingresar con las credenciales asociadas al correo SENA. Y tenemos en segundo lugar la guía interactiva que está publicada en nuestro espacio Comunidad de Instructores.